Buenas tardes, mi nombre es Eguía Huerta Guillermo Neftalí y yo les voy a hablar sobre la anatomía de la vagina. Primeramente está el uraco. El uraco es un ligamento rematente de la circulación fetal alargado y fibroso del alantoides que comunica la cúpula de la vejiga urinaria con el ombligo por dentro de la pared abdominal. Después tenemos a la vejiga urinaria, que la vejiga urinaria es un órgano hueco musculomembranoso que forma parte del tracto urinario y que recibe la orina de los uréteres y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante la micción. Con el cuerpo del útero, que es la parte más amplia y mide aproximadamente 5 centímetros. Después, el ligamento ancho, que es un pliegue ancho de tejido que es extensión del peritoneo y que conecta a ambas caras del útero con las paredes y el suelo de la pelvis. Después continuamos con el epigastrio, que es una de las 9 regiones arbitrarias en las que se divide el abdomen. Después, con el fondo del útero, que es la parte superior de la implantación de las trompas de falopio. Continuamos con el ligamento redondo, que el ligamento redondo del útero son bandas musculares que nacen a cada lado de la pared lateral del fondo, un poco por debajo y por delante de la inserción de las trompas de falopio. Vamos con el cérvix uterino, que es el segmento inferior estrecho del útero que sobresale de la cúpula vaginal. Después contamos con el ovario, que es el órgano reproductor femenino, productor y secretor de hormonas sexuales de los óvulos. Después continuamos con el uréter, que son los túbulos que nacen de la pelvis renal y miden aproximadamente 25 centímetros. Continuamos con el ligamento infundíbulo pélvico, que es el pliegue del peritoneo que se extiende hacia afuera desde el ovario a la pared de la pelvis. Y por último, con el sigma, que es el último tramo del colon o intestino grueso justo antes de comenzar el recto. Continuamos con la arteria ilíaca externa, que es una arteria de gran calibre en la región pélvica que se origina en la ilíaca primitiva y que lleva sangre. También continuamos con el fondo del saco de Douglas, que es la membrana que recubre la cavidad abdominal entre el recto y el útero en las mujeres. Continuamos con el ligamento uterosacro, que es el pliegue peritoneal lateral y simétrico. Continuamos con las trompas de falopio, que son 2 tubos delgados que parten del útero hasta el ovario de cada uno de los lados de la vagina. Mi nombre es Joana Patricia Flores Pericueta y hablaré sobre la fisiología del aparato reproductor femenino. Para empezar, las hormonas sexuales femeninas son los estrógenos y la progesterona que se producen en los ovarios. Las glándulas encargadas de mantener la circulación de las hormonas sexuales son el hipotálamo, como se puede observar acá, que rige todo el sistema hormonal, ya que controla la producción de hormonas puestas en el organismo e interviene con otros fenómenos como la regulación de la temperatura corporal, entre otras. También la hipófisis, que acá también se puede observar, es una pequeña glándula endocrina que disminuye la producción hormonal de los ovarios. Y los ovarios, también acá se observan, estos son las glándulas sexuales femeninas que rigen el ciclo menstrual. El funcionamiento de esas glándulas es el siguiente. El hipotálamo envía una sustancia química a la hipófisis que transmite dos hormonas llamadas gonadotropinas a los ovarios. Estos producen las hormonas estrógenos y la progesterona. Luego sigue la ovogénesis, que la ovogénesis es la formación de gametos femeninos o los ovocitos. Los ovocitos son células sexuales que son producidas por los ovarios, que transmiten la información genética entre generaciones. A diferencia de la espermatogénesis que inicia en los hombres en la pubertad, la ovogénesis inicia antes del nacimiento de la mujer. Esta tiene 2 etapas, que es la etapa prenatal, es decir, antes del nacimiento de la mujer, y la etapa postnatal, que es después del nacimiento de la mujer, cuando la mujer llega a la pubertad y empiezan los cambios hormonales. Acá se observa estos cambios del óvulo. Luego sigue el ciclo ovárico.
El ciclo ovárico dura de 21 a 40 días. El primer día de hemorragia se considera el comienzo del ciclo menstrual, que finaliza justo antes de la siguiente menstruación. El ciclo menstrual se divide en 3 fases, que son la fase folicular, la ovulatoria y la luteínica. La menstruación es el desprendimiento del revestimiento interno del útero, acompañado de una hemorragia, la sangre. Tiene lugar en aproximadamente mensuales, a menos que la mujer esté embarazada. Por lo general dura de 3 a 7 días y al principio del ciclo hay algunos malestares como cólicos o entre otras cosas. La fase folicular es al principio del ciclo, que el cuerpo envía una señal al cerebro para que empiece a producir la hormona folículo estimulante, que es la principal hormona de la maduración de los ovarios. Cada folículo contiene un óvulo inmaduro. La hormona estimula una cantidad de folículos para que desarrollen y comiencen a producir estrógenos. El primer día del ciclo no hay tanta elevación de los estrógenos. La segunda fase es la fase ovulatoria o fase de ovulación. Los niveles de estrógeno siguen aumentando y provoca un incremento de la hormona luteinizante. Este aumento proporciona al óvulo que está madurando el impulso final que necesita para que finalice el proceso de maduración y sea liberado del folículo. Este proceso se conoce como ovulación. La última fase es la fase luteínica. Después de liberarse el óvulo se desplaza por las trompas de falopio hacia el útero. El óvulo puede vivir 24 horas, mientras que los espermatozoides por lo general viven de 3 a 5 días. Por lo tanto, los días previos de la ovulación y el día de la ovulación son los más fértiles. Después de producirse la ovulación, el folículo comienza a producir otra hormona, la progesterona. Después sigue el ciclo uterino o menstrual. Durante el ciclo uterino, las capas superficiales del endometrio experimentan cambios estructurales periódicos que pueden dividirse también en 3 fases, que es la fase menstrual, que esta dura de 1 a 4 días del ciclo, es lo que se llama menstruación. El flujo está compuesto de unos 50 a 250 mililitros de sangre. Luego sigue la fase proliferativa, que en esta fase se caracteriza porque las células endometriales se multiplican y reparan la destrucción que tuvo el lugar de la menstruación. Y la última fase es la fase secretora. Del día 15 al 28 del ciclo coincide con la fase luteínica del ciclo ovárico. En esta fase el endometrio se prepara para la implantación del óvulo fecundado. Y por último, la menopausia se produce entre los 40 y los 50 años de edad y puede ser precoz o retardada. Hola, mi nombre es Andrea Delgado García y yo voy a hablar sobre la composición. Para comenzar, las membranas mucosas necesitan de una buena hidratación. La buena salud vaginal se mantiene gracias a la ayuda de una capa viscosa de flujo. Esta, para comenzar, se compone de una secreción o moco que es generada por el cuello uterino, las glándulas de Bartolini y el endometrio. Un líquido que atraviesa las paredes de los vasos sanguíneos que llevan sangre al sistema reproductivo. Secreciones producidas por las glándulas sebáceas y sudoríparas del vestíbulo vulvar, células muertas del epitelio vaginal y el cuello uterino y una gran cantidad de bacterias que colonizan la vagina. Estas son beneficiosas ya que impiden que bacterias patógenas se multipliquen y así poder mantener nuestro pH ácido. También de agua, escualeno, piridina,
urea, ácido acético, ácido láctico, algunos alcoholes complejos, aldehídos, glicoles y cetonas. El líquido suele ser claro y este depende también mucho de su consistencia, textura, olor y color. Esto puede variar dependiendo de varios factores, como por ejemplo si el tiempo de ciclo menstrual, si se presenta alguna infección, alguna dieta y sobre la excitación sexual. La secreción vaginal es ácida, pero puede hacerse más si hay alguna enfermedad de transmisión sexual. Su pH es de 3.8 y 4.5, pero si lo comparamos con el del hombre, que es el líquido seminal, es de 7.2 y 8. Gracias. Yo soy Roxana Cecilia Garay Martínez y les voy a hablar sobre la recolección del líquido vaginal. Bueno, primero, para esta recolección, este examen, se busca saber si hay una infección o no y saber el agente que la causa. Alguna de las razones puede ser que hay una enfermedad de transmisión sexual, dolor pélvico o un flujo vaginal inusual, entre otros. Bueno, para la recolección, primero se le pide a la paciente, se le va a decir todo lo que conlleva el proceso, todo lo que se le va a hacer, para que sepamos más o menos lo que le haremos. Luego se le pedirá que pase a la sala de exploración y se descubra los genitales tapándose con un paño. Luego le vamos a pedir que se siente en posición ginecológica, que es esta. Así. Y luego para eso ya tenemos que saber que nuestros materiales que usaremos no están caducados. Luego nos lavamos las manos, nos ponemos guantes y de forma lentamente vamos a colocar el espéculo. Haz de cuenta, estos son los labios vaginales y esos son el espéculo. Entonces hay que insertarlo de forma horizontal, de forma lenta, ¿verdad? Luego lo vamos a girar y para ese momento ya debe estar abierto, porque al momento de insertarlo debe estar cerrado. Al girarlo ya debe estar abierto, porque este espéculo tiene aquí como un hoyito que ahí, es este espéculo. Por aquí es donde se va a insertar el hoyito, este es el hoyito por donde se va a insertar el hisopo previamente humedecido con solución salina isotónica estéril. Luego de introducirlo, lo que se va a hacer es que va a tocar las paredes vaginales, porque de ahí es donde se va a sacar la muestra. Luego se van a colocar en el medio de transporte adecuado y en su medio de conservación también adecuado, para que podamos mandarlo al laboratorio. Bueno, el medio de transporte pues debe ser en los primeros 15 minutos después de la toma de muestra y no debe de exceder los 30 minutos. Los principales conservadores pues se manda a temperatura ambiente o se puede mandar a 35-37 grados, que viene siendo casi lo mismo. Y como dato, pues si se hará un cultivo, pues deben tomar dos muestras, o sea, debe ser 2 recolecciones, porque una sería para el cultivo y otra para teñir directo con Gram, para un frotis directo con Gram.